vuelvo otra vez al punto. Trata de editar entonces algo ahí para ver si te funciona. Ahí está algo. Sí, 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 totalmente. Ahí está Mirta. Sí. Bien, esta es la clase del día sábado 23 de marzo de 2024. Bien, salgo nomás otra vez de ese lugar, ustedes ya van a editar eso cuando puedan. El que toma un tema, ya nadie puede tomar ese mismo tema. El primer, o sea, si vos tomaste ese punto, ya nadie puede tomar ese punto, ese tema. Bien, y los integrantes también van a anotarse y también sus lugares. Si tomas el lugar 5 sos del grupo 5. Si tomas el lugar uno sos grupo uno. Si ya no te queda más, entonces vas a tomar el grupo uno si es que no se tomó ya con anterioridad. Bueno, así pues esto. Así una puja de habilidades tecnológicas. A ver quién alcanza la meta. Más rápido, por cierto. Todos van a alcanzar. Bien. ¿Alguna consulta que tengan por ahí? Bien. ¿Por qué, Vico? Si ya cada uno está tomando su tema. Mira, compartir. Ahí está Mirta, ya está escribiendo. Ese ya es de Mirta. Mirta Soledad Rodas. Mira, ahí dice ya la concepción, y ahí está escribiendo ella. Mira, no sé quién habló recién, pero no va a haber puja si cada uno está escribiendo con lo que quiere escribir. Yo ese que anoté voy a borrar nomás. Eso no, yo puse como a modo de idea nomás. Ahí está. Bien. Espero que ustedes también, eh, filosofía, filosofía. Espero que ustedes también eh, de San Agustín. De esta forma elaboren el trabajo de hoy, que es un ensayo. Que cada uno haga una parte y que eso esté todo hecho de esa forma, ¿verdad? Y que no me pasen el trabajo, pásenme el enlace del trabajo. Eso vamos a verlo después también, cómo se pasa el enlace. De hecho, que seguramente tienen experiencia también ustedes. Bien, entonces ahí ya la compañera está haciendo lo suyo, ¿verdad? Sí, Mirta, entonces ya tiene ahí sus integrantes. Perfecto, perfecto. Ah, mira, la relación entre el ser humano y la naturaleza en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Ah, qué bueno, che, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este es el grupo de Natalia Caballero. Natalia, María Liz Llano, Junior Servín, Andrés Rojas y Mario. María seguramente va a ser eso. Bueno, no importa. Está bien. Ya están trabajando los compañeros por el. Por, per- pero dice Verónica, yo leí, perdón, perdón. Yo leí Mario también, te juro, leí Mario. Pero como decía Verón, perdón, perdón. Ojalá que, ojalá que no esté presente, ojalá que no esté presente. Bueno, voy a borrar esta parte entonces para que no se pueda ver, o sea, escuchar ni ver. Bien, vuelvo entonces al punto de la clase de hoy. Entonces ya queda a consideración, el que más rápido agarra un tema, ya se le queda el tema. Y así. El grupo 6 por ejemplo, ya está. Quiere decir que es el último grupo que va a exponer. Y con respecto a la exposición, mi idea era hacerlo el último día. Pero tenemos 1 hora y media nomás. Y yo creo que 6 grupos en 1 hora y media hay que recalcularle. Por eso yo puse ahí, justamente, puse eh, 2 fechas para la exposición. Espera que acá. Justamente puse 2 fechas. No, no es este. Ahí está. Puse el 20 y el 27. Pero si ustedes me dicen, profesor, ese último día vamos a poder hacerlo todo, podemos. Y ahí vamos a también poner ahí los minutos, o sea, de tanto en tanto. Pero son 20 minutos, yo puse ahí. También eso es todavía. Mirta, adelante.
Sí, muy cierto lo que decís. Yo también tengo vasta experiencia en eso, ¿verdad? Con los grupos. Por eso que siempre ponemos un moderador. Natalia, adelante. Sí, sí. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Es una buena técnica. De hecho que yo también suelo hacer eso. Y aquí estaba el tiempo del grupo, o sea, suelo poner yo aquí el tiempo al lado de cada grupo ya, el que le corresponde. Si dice de 8:30, ese es de hasta 8:30. De hecho que 20 minutos nomás de exposición. Yo le ponía, claro, así mismo, es la capacidad de síntesis se utiliza ahí. De hecho que para la defensa de tesis de ustedes en maestría se les da media hora y son media hora. Se te corta la exposición y si no expusiste todo en ese tiempo ya lo siento mucho. No presenté mi conclusión, no representé mi... y lo siento mucho. A los 5 minutos restantes ya se les avisa, te faltan 5 minutos. Así es que empezás a acelerar. Podemos elegir un moderador a la persona más seria, ¿verdad? Del grupo, no a la más histriónica, ¿verdad? Sino la persona más seria del grupo para que sea tajante justamente con la elección, o sea, con el tiempo, con el dios Cronos, con el tiempo, para que nos enmarque así tal cual. También, ¿cómo no? Sin problemas, sin ningún problema. También cierto, muy cierto lo que decís. Sí, el profesor va a venir, al Argel Ro va a venir ese día. Argel me mete. Cangüero. No, 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 mentira. Pero eso sí, vamos a respetar el tiempo porque va a ser injusto que le robemos el tiempo a otro grupo. Siempre, por supuesto, que tienen que haber, como es un tiempo de regalía, por decir, ¿verdad? Pero no mucho tiempo. O sea, se te acabó el tiempo y se te acabó el tiempo, en ese sentido. Bien, por eso más adelante vamos a fijar los minutos tal cual así tienen que ser. Y si cabe en una jornada, porque cabe. A mí me consta que cabe. Pero vamos a hacer ese cálculo de 20 minutos más 5 de preguntas para que todos puedan, a ver si entra en un día, en una jornada. Porque tienen dos asignaturas, dos materias también, y creo que esa disciplina también tiene que concluir el mismo día. Incluso podemos hacerlo una fecha antes, no hay ningún problema, para que no coincidan los exámenes, porque como yo dije, mi materia, su examen va a ser la exposición del grupo. Podemos cambiar eso, podemos poner un día antes, el 20 de abril, como se ve ahí en el material. Ahí se ve, del 20 al 27. Puse dos jornadas. Después vamos a hacer los cálculos de los minutos para que se puedan cumplir y se deben cumplir, como ya dije. Ok, bueno, vamos bien. Ya se están haciendo los temas, los grupos, como se está viendo. Eh, Tenemos ya ahí casi todos los grupos. Graciela, adelante. Buen día. Sí, ¿qué grupo es? Sí. ¿El tema me decís? Ya, voy a traer entonces ese mismo. Perfecto, no hay ningún problema. Número 27 me dijiste. Sí, sí, perfecto. Martin Heidegger.
Ahí está, eso era, perfecto. Le- sí, está la relación entre el ser humano y la tecnología en la obra de Martin Heidegger. Sí, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Me encanta los cereales. Perfecto, perfecto. Bien, a no olvidarse de ninguno de los nombres, por cierto, para el tema, ¿verdad?, de la corrección después. Y también háganlo en el material, en la portada. Entonces, para que no queden dudas de que realmente uno trabajó en ese grupo. Bien, 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 bien. Entonces está dando de a poco entonces. Están también los indicadores a evaluar. No mostré, voy a mostrar cómo estoy haciendo esto. En la actividad final, está aquí en el punto 4 indicadores para los trabajos prácticos. El trabajo escrito y la defensa. Son 10 indicadores cada uno, entonces sumado a 20 puntos. Los trabajos de proceso serían 20 puntos en total, 5 puntos cada uno. El trabajo final 20 puntos y eso es todo. De ahí voy a sacar entonces la calificación en base a todo eso. Bueno, no mostré los indicadores. Ya, enseguida muestro. Ahí está. Ah, claro, se ve. Sí, ahí está. Pensé que no se veía. Bien, cualquier problema que tengan entonces podemos solucionar. Entonces yo les insto para que el trabajo de hoy, que es, una, que es un ensayo, lo puedan hacer de esta misma forma y que cada uno aporte lo suyo. Entonces va a facilitar mucho el trabajo a distancia, ¿verdad? Dependiendo de cómo estén ustedes geográficamente ubicados también. Bien, entonces vamos a lo nuestro de hoy. El itinerario de la clase ya leímos, el texto de la clase, que es el libro base, que tiene su envergadura en el sentido de profundidad, sí, es antropología filosófica, pero el texto resumen es mucho más fácil de leer, que se traduce en la diapositiva de la clase, que es la presentación diapositiva, el famoso PowerPoint, bien, que es mucho más fácil de leer, comprender. Esto vemos todo hoy, explico el ensayo y ya nos liberamos. Está en la plataforma Canva, que es es muy dinámica la plataforma. Y bueno, también sugiero también que se utilice esta plataforma para los trabajos, si desea. El origen del hombre, una perspectiva filosófica. Las teorías evolucionistas, hasta bien entrado el siglo XIX, todas esas teorías que hablan justamente de la evolución, eh, estaban aún en desarrollo y no contaban todavía con un sustento científico sólido hasta el siglo XX. Entonces se deambulaban las teorías y también los cráneos fosilizados de cada época, y había una persecución y había también una carrera por buscar el cráneo más antiguo, y que también había una carrera para buscar el cráneo que sea el nexo entre el ser humano actual y el pasado, para que exista esa conexión y demostración de que el hombre realmente proviene de una especie de homínido primate.
Había toda una carrera en esa época. Y a partir del siglo XVIII, justamente, surgieron esas perspectivas, esas ideas precursoras de la evolución, como las de Lamarck, que sugerían justamente los cambios graduales en las especies, no solamente del ser humano, ¿verdad?, sino de todas las especies a lo largo del tiempo, pero todavía sin un sustento así cientificista claro. Bueno, vamos a hacer otra vez una captura de pantalla aquí. Acá hay un mensaje. Dice una compañera o un compañero, Juan Ramón, dice: estoy con problemas de señal, muy inestable, no, sé, no me conecta. Y sí, de repente es así. Pero la grabación está como respaldo, entonces para la persona que no pueda acceder. Bien, perfecto. Y ya está, nos está avisando de que posiblemente no pueda conectarse. Perfecto, a tener en cuenta. Y desde entonces, con la publicación del Origen de las Especies de Darwin, Charles Darwin, en 1859, la evolución se convierte en un paradigma científico dominante en la época. No tan irrefutable, pero sí ya era un dato en esa época. En el siglo XX se desarrollan y refinan esas teorías evolutivas, incorporando descubrimientos en genética y biología molecular, hasta muy a finales del siglo XX, por cierto. Más que un cosmos, cosmogénesis, y no solamente la visión con respecto al origen de las especies, sino también al origen del mundo y desde la visión del hombre, eh, el contexto cósmico, el mundo, cosmos mundo y la formación del universo, ya desde una perspectiva un poco más amplia. Surgen las teorías contradictorias o antagónicas, las antifinalistas o afinalistas y las finalistas. ¿En qué consisten las teorías afinalistas? Tratan de explicar la evolución biológica como un fenómeno magnífico, progresivo y ordenado, atribuyendo su causa a fuerzas ciegas en lugar de un propósito o un fin o un destino predefinido de todo esto, de la existencia misma de la realidad y por sobre todo de la existencia del ser humano. O sea, el hombre nace con un propósito, según las teorías del evolucionismo, al parecer somos frutos del azar. Sin embargo, desde la perspectiva teológica, católica, tiene un sentido, un fin, un finalismo. Y la existencia del universo, la existencia del mundo y la existencia del hombre. Demasiada fe en el azar. Y es un poco contradictorio hablar de eso, ¿verdad? Fe en el azar. No hablemos fe en el finalismo, sino fe eh, en ese azar, en esa ruleta que es el azar, ¿verdad? De que se den las cosas para que exista todo. Críticas a la explicación puramente aleatoria de la evolución, argumentando que existen factores como la selección natural, no son suficientes para explicar la complejidad biológica. La explicación finalista, la más razonable. Justamente la antropología filosófica surge en la iglesia. De ahí que toma como opción válida o más aproximada la opción finalista. Algunos argumentan que la evolución tiene una dirección o un propósito subyacente, aunque no necesariamente divino, a pesar de ello, ¿verdad? Y bueno, es la que más se aproxima. El Homo sapiens, algo más que una evolución biológica, ese salto cualitativo, como suelen decir. Se considera que la evolución humana implica no solo cambios biológicos, sino también culturales, sociales y cognitivos en el ser humano.
La evolución teleológica plantea una pregunta. Cuando hablamos de evolución teleológica, hablamos de la evolución en cuanto a los fines antifinalistas o afinalistas y finalistas. Se plantea justamente una pregunta. ¿Existe un propósito o destino predefinido para la humanidad? ¿O somos simplemente el resultado de procesos naturales que se van dando por añadidura? La ciencia y la filosofía ante el origen del hombre. Ambas disciplinas ofrecen perspectivas complementarias para comprender el origen del ser humano, combinando evidencia empírica con reflexión conceptual. De hecho que la filosofía hace lo suyo, reflexiona sobre la realidad del ser humano y la ciencia también hace lo suyo. Y ambos tratan, por supuesto, de complementarse, pero ¿será que esa complementación es acabada? ¿O se quedan todavía enigmas sobre su explicación? La antropología filosófica actual, justamente, ya pone en evidencia de que no caben dudas. De hecho, que surgen muchas interrogantes, incluso con la vida, no solamente la del ser humano, la vida misma, el sentido de la vida o la vida misma. Y el hombre, por supuesto, ya va a ver ese sentido de su vida, de su existencia. Pero en cuanto a la vida misma, ¿qué es la vida? Es una pregunta filosófica. Todavía quedan muchas interrogantes. El puesto del hombre en el mundo, en el cosmos. La reflexión sobre el significado y la importancia en el contexto del universo. Justamente se abordan cuestiones éticas, existenciales, metafísicas, como estaba planteando yo. Aristóteles lo hacía fácil, Platón lo hacía fácil. ¿Qué es el hombre? El hombre es un animal racional. Decía Platón, animal racional, bípedo implume. Ese es el hombre, sin vueltas. Sin embargo, en la época contemporánea, existencialistas sostienen que el hombre no tiene esencia, como Heidegger y Sartre. Entonces plantean que el hombre nace sin esencia y que no existe un finalismo. Ese finalismo lo haya cada uno de acuerdo a cómo va surcando este camino de la vida de forma individual. Cada uno va buscando el sentido a su existencia. Cada uno va forjando y encontrando ese sentido de qué soy de forma particular, y no tanto en las explicaciones metafísicas de esencialismos determinantes y finalistas en cuanto a la teleología humana. Del Big Bang a la aparición de la vida. Retrocedemos un poquitito, unos 13.800.000 millones de años. Dice, dando inicio al espacio y al tiempo. El tiempo y la materia tal como lo conocemos hoy en día. Esta teoría, ¿verdad?, del origen del universo se da a partir de una explosión primordial hace 13.8 mil millones mejor de años, dando inicio a ese espacio, el tiempo, el espacio y la materia. ¿Qué explicación cabe de estos hechos asombrosos? Ante la magnitud y complejidad del universo, surge la pregunta sobre la naturaleza de su origen y el significado de su existencia. ¿Será que existe ese significado de la existencia del ser, o sea, del universo? ¿Por qué existe el universo? Cuestión que nos preguntamos un sábado 23 de abril, ¿verdad?, en las postrimerías de Semana Santa. ¿Por qué cuestión existe este universo? Bueno, seguimos. Los científicos se rehúsan a hacerse esas preguntas de repente, ¿verdad? Vamos a dejarlos a los filósofos. Pero de que existen esas interrogantes, existen.
Aunque la ciencia, ahí dice, Junior se ha unido. Aunque la ciencia puede proporcionar explicaciones sobre el funcionamiento del universo, aún quedan preguntas fundamentales sin respuestas, como el origen mismo del universo. Hay cuestiones que todavía no se responden. La teoría más aceptada es la teoría del Big Bang, pero todavía deja sus dudas, algunas dudas. Pero es lo que es aceptado, ¿verdad? Es lo que se acepta hoy en día, a nivel científico, a nivel teológico, como la vez pasada vimos, y por supuesto que también a nivel filosófico. La única respuesta razonable es pasar del orden al supremo ordenador, de las causas cansadas a la causa incausada. Está mal escrito ahí. De las causas causadas a la causa incausada. O sea, de este mundo que tiene causa en sí mismo hasta cierto punto, porque hay cosas en este mundo que no tienen su causa en sí, en el mundo, que requiere una explicación superior, o sea, esa causa incausada, causa que no tiene causa, o sea, Dios, el ordenador supremo del mundo, en el argumento tomista de, en cuanto a la justificación de la existencia de Dios. El hombre como el supremo ordenador de todo. Este mundo infinitamente ordenado, decía. Alguien lo tuvo que hacer, alguien lo tuvo que ordenar, y es Dios. De las causas de este mundo hay causas sin causas aparentes. Dios, eterno Dios, la causa sin causa alguna. O sea, cuestiones, ¿verdad? Algunos argumentan que la existencia del universo apunta hacia esa causa última o divina que lo trasciende justamente, a pesar de la teoría del Big Bang. De hecho que hay muchas doctrinas religiosas que todavía no la aceptan. Ni en la filosofía ni en la teología católica se requiere una intervención especial de Dios para que aparezca la vida, como ya lo vimos vez pasada en el libro sagrado. Se requiere que la aparición de la vida no requiere de una intervención sobrenatural. Y esto se pudo, de hecho, que al comparar la vida en la Tierra, en este planeta, se ve que la vida se va diversificando de acuerdo a los seres vivos, plantas, animales, el hombre. O sea, hay una diversificación de vidas, se dan de forma distinta, incluso la no vida. O sea, hay seres que no viven propiamente, pero que existen y modifican la realidad, como los virus y otras cuestiones que nos van a explicar mejor los científicos. Se sugiere que la aparición de la vida no requiere de una intervención sobrenatural, pudiendo explicarse dentro de un marco científico natural. De la biogénesis a la antropogénesis, de la vida propiamente, ¿verdad? O del origen de la vida al origen del hombre, en ese proceso evolutivo. La biogénesis postula que la vida surge de la materia no viva a través de procesos naturales y que las primeras formas de vida probablemente surgieron de precursores químicos simples. La célula, un hecho revolucionario. El surgimiento de la célula como unidad fundamental de la vida marcó un hito evolutivo crucial en la historia de la vida en la Tierra y ha modificado radicalmente todo. De hecho que también se ha demostrado vida en Marte, pero no vida inteligente, sino vida, podemos decirle plantas o de algún tipo de vida extraña, ¿verdad? Pero sin inteligencia. Ahí quiere hablar alguien, parece. A ver, María Viviana. Natalia también está con su micrófono abierto. Pueden intervenir cuando quieran. María Viviana tiene su micrófono abierto, creo. Y Natalia, ¿puedes hablar?
Ah, ya. Exactamente. Podemos afirmar categóricamente entonces, categóricamente podemos afirmar que en otros planetas hubo vida. De hecho, hoy en día tampoco podemos afirmar que en Marte hay vida. Aunque puede que ocurra, pero lo que se ha demostrado es que existe o existió vida en algún momento. Bien, inútil intentar definir la vida. A pesar de los esfuerzos de definir la vida de manera precisa, como decía yo con antelación, sigue siendo un desafío debido a su diversidad y complejidad. De repente uno se ubica en la vida de las plantas, de los animales, y es como que hay una confusión entre ambos. ¿Qué significa confusión en el ámbito filosófico? Una mezcla. O si uno en las especies animales trata también de clasificar, así como lo hizo Aristóteles, entre aves, entre mamíferos, y de repente hay animales que no encajan en ninguno de los dos o en ambos. O sea, hay cuestiones que, como el ornitorrinco, ¿verdad? Es un mamífero, pero exactamente, che, es sí, así mismo es, Natalia. Es como que la vida se da de otra forma ahí en ese lugar. Bueno, antiguamente, ¿verdad? En la prehistoria, por decir. Entonces, se da la vida de otra forma. Así mismo, sí. Sí, sí, sí. Bien, seguimos. Entonces, estoy revisando más por si no haya ningún mensaje por ahí. Sí. El ser vivo no es una máquina, así como sostenía Aristóteles, perdón, Descartes. Los organismos vivos se distinguen de las máquinas por su capacidad de autorreplicación, adaptación y respuesta a su entorno. Bueno, esta afirmación también hoy en día se está poniendo en tela de juicio. ¿Será que las máquinas podrán replicarse? Había que pensar un poquitito. Yo creo que ya se está dando de a poco. A nivel de la informática, por ejemplo, sí, ¿verdad? Pero todavía se va emulando la vida natural, o sea, se va imitando y puede que también por ese lado se vaya desarrollando. Hay tantas cosas, hay tantos cambios que se dieron en este inicio del siglo XXI y también a finales del siglo, perdón, no llegamos al final del siglo XXI, de hecho que yo seguramente no voy a llegar. Eh, a finales de estos últimos años, por decir, hay cambios trascendentales que se van dando que realmente sorprenden terriblemente a uno. Y respuesta a su entorno. Evolución de la célula por periodos geológicos también. A lo largo de periodos geológicos extensos, las células y los organismos experimentaron cambios y evolucionaron hacia formas más complejas y especializadas. No podemos afirmar que el hombre haya, de hecho que no podemos afirmar que el hombre es el ser más evolucionado. Sí en su cerebro, el cerebro humano es un cerebro muy evolucionado, pero no así su cuerpo, o sea, hay cuestiones que el hombre no puede hacer, que hay otros animales que se han desarrollado más, pero por suerte el hombre ha evolucionado en cuanto a su cerebro, por unas cuestiones que no podemos explicar aún realmente. Hay muchas teorías, como el del ser carroñero del ser humano en su inicio, ¿verdad? Que por búsqueda de comida, entonces es como que se, se volvió inteligente a fuerza de necesidad.
y adaptación, de hecho, ¿verdad? Los primates, y hablando de adaptación, los primates, incluyendo los seres humanos, son una familia de mamíferos que se caracterizan por su desarrollo cerebral avanzado, adaptaciones a la vida arbórea y comportamiento social complejo. O sea, los simios, por ejemplo, tienen un comportamiento tan humano, por decir, y no así otros animales, que pensamos que sí lo son, ¿verdad? Porque son nuestras mascotas, entonces es como que le hacemos persona, entre comillas. Lastimosamente le humanizamos al perro, al gato y a otros animales. El perro, si el perro logra evolucionar como el hombre, no va a ser como el hombre, va a ser como perro. Y hay tantas cuestiones que se pueden, pero yo no creo que el hombre le permita que evolucione. De hecho, que falta mucho tiempo para eso. Juan Ramón se ríe. Está Juan Ramón con nosotros, ya pudo ingresar para eso. Creo que leí Juan Ramón. Sí, sí, así mismo. En la alteridad, o sea, el otro me ha determinado. Sí, se te escucha un poquitito así mal. Parece que seguís con problemas, pero por lo menos estás presente. Esto se está grabando, no te preocupes, esto va a estar ahí. Entonces los primates, incluyendo los seres humanos, eh, tienen esa capacidad de adaptarse justamente a la vida. Dice por un lado arbórea y por otro lado algún complejo comportamiento social. Y entra la parte ética que estaba mencionando la compañera. El otro que me impone, esto como profesor de sociología y en los colegios, y también de formación, sí, exactamente, de Rousseau. Eh, el otro me hace acordar la historia de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe naufragó solo en una isla y todo bien. Él tenía su propia moral, su propia ética. Pero cuando apareció Viernes, el indígena que apareció de repente, ¿verdad? Ahí cambió todo para él. ¿Por qué? Porque ya aparecieron las reglas sociales para ambos. Así mismo. Juan Ramón, adelante. Profe Juan Ramón levantó la mano. O sea, hace nomás el cachiñay. O se le fue la manito. Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Sí se escucha. Sí, seguramente están más en destiempo. Salen, adelante, profe. Así mismo, profe. Sí, sí, sí. Así mismo, profe. Bien. Con respecto a eso mismo, me hace acordar la película, no sé si llegaron a ver, una película medio infantil y también no tan infantil. La película, sí, 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 se nota.
Pero está bien, se escuchó bien, profe. La película Wall-E, en donde eh, este robot viene a la Tierra. Sí, sí, sí. Viene a la Tierra justamente para ver qué es lo que está pasando, para ver si la contaminación se ha reducido. Y ¿quién se llama? Sí, 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 exactamente. Sí. No, es que ya me olvidé lo de esa parte, bro. Pero lo que me hace pensar más es los seres humanos cómo estaban ahí, en las naves espaciales. Estaban ya sin moverse. El tema del confort y eso que dice el compañero Juan Ramón es muy importante. El ser humano en un tiempo determinado ha buscado el confort. Eso siempre analizamos con mis alumnos. Al menor dolor ya un ibuprofeno, un paracetamol. No, no queremos sufrir, pues. Lo que buscamos siempre es el confort. Buscar un control remoto que sea para todo prácticamente y no tengas que ni levantarte. Y que tu sillón donde ves la televisión sea lo más confortable posible y nunca vas a encontrar ese objeto, ¿verdad? Pero bueno, nos aproximamos bastante a algunos, ¿verdad? Hacer la menor cantidad posible de una actividad física y buscamos ese estado de confort tan pregonado por el positivismo o neopositivismo, neopositivismo como ideología filosófica. Y hay tantas explicaciones que nos dan esas teorías, ¿verdad? Que el hombre tiende a busca el bien y trata de evitar el mal, y uno de ellos es el dolor. Antiguamente, cuando yo era mitad, y por decir, si no tenías la aspirina y no tenías la aspirina, te bancas el dolor, va ella pota. Y mucho antes sí que ni qué decir, seguramente, ¿verdad? Hay tantas cosas que el analgésico, de verdad, evita. Antiguamente era analgésico, hoy en día vos le decís un ibuprofeno, un Actron de marca, ¿verdad? Actron que es mejor porque es argentino y toda esa cuestión. Y bueno, buscamos el confort en la menor cantidad posible de sufrimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y todo eso es una ideología filosófica, no quiero hablar de una ideología política, para no entrar en cuestiones un poco ambiguas, eh, pero es así. Esto es lo que se nos impone como liberalismo, ¿verdad? En el mundo. No soy socialista, no soy marxista, estoy muy conforme con el liberalismo, pero respeto mucho al socialismo. Eso sí, hay principios socialistas fundamentales para nuestra vida. Ninguno de los extremos es bueno. El liberalismo este, ha engendrado tanto mal también en el mundo, ¿verdad? En la pobreza y compañía. Pero también el socialismo es dictadura. El socialismo a ultranza es dictadura. Bien, vamos a volver a lo nuestro, a los primates que somos, ¿verdad? Bien. Ups, pasé. Está. El Plioceno de la era decisivo en el proceso de hominización. Hominización, el proceso de evolución del ser humano, del primate al ser humano. Durante el periodo Plioceno, hace aproximadamente 5 a 2 millones de años, se produjeron importantes cambios evolutivos que condujeron a la divergencia de la línea evolutiva que conlleva a los homínidos. Ahí de hecho que hace 5 millones de años aproximadamente que el Australopithecus se ha destacado de forma distinta de los primates de su época. Y eso está demostrado. 6 millones, no alcanza los 6 millones, pero la última data que se tenía es de 5 millones. Recuerdo que en el 98, no, 96 aproximadamente, salió la teoría, o mejor, salió en ese momento un fósil hallado, un cráneo humano, no, pseudo humano, de 4.400.000 años, justo cuando estudiaba antropología filosófica. Y esa era la noticia, el boom del momento, pero que después se actualizó con el tiempo, ¿verdad? En la década del 2000 a 5 millones de años, el hombre más antiguo, o por lo menos el primate aproximado al hombre más antiguo.
El Homo sapiens, el sapiens sapiens. La especie Homo sapiens se caracteriza por su capacidad cognitiva avanzada y desarrollo cultural. Ya hace cosas con lo natural, o sea, destruye. Representa la forma actual de la evolución humana. De la biogénesis a la antropogénesis, siempre. El proceso de complejización y de convergencia. La evolución humana se caracteriza por un proceso de complejización gradual y una convergencia de diversas líneas evolutivas hacia una forma humana actual. Y es como que todo se detuvo, pero en realidad no se detiene. Aparentemente se detiene. Bueno, de hecho que hay personas que sostienen que esto se detuvo, la evolución se ha quedado. El monofiletismo dice la idea de que todas las especies humanas modernas tienen un único ancestro común, el sapiens sapiens. La paleontología parecería inclinarse un poco más al poligenismo. Algunas evidencias paleontológicas sugieren la posibilidad de que diferentes grupos humanos hayan evolucionado independientemente en distintas regiones geográficas. Lo cierto, lo verdadero es que el ser humano se ha originado en África. En África se origina la vida, o mejor dicho, el ser humano. No como tal, sino como un ser primitivo, muy primitivo, que después por cuestiones climáticas, muchos de ellos van hacia el este o hacia oriente, hacia el lejano oriente, a la China. Te escucho, Natalia. Sí, exactamente, Natalia. Pero voy a hacer un poquitito una intervención ahí con respecto a la humanidad. Sí, el ser humano, pero no la humanidad. Y voy a aclarar por qué. El ser humano se origina en África, está demostrado. Pero la humanidad se originó en el lejano oriente, en China. Esta es una afirmación que ha hecho. ¿Qué significa humanidad? Hombre civilizado. O sea, miembro civilizado. La cuna de la humanidad o la civilización se da en el lejano oriente. ¿Quién afirmó esto? Fue Jorge Federico Hegel en su obra Filosofía de la Historia. O sea, el hombre civilizado en China, que después viaja de oriente hacia occidente, en un sentido de, de, de oriente a occidente. Primeramente en el lejano oriente, Medio Oriente, Cercano Oriente. Y en el Cercano Oriente justamente con los hebreos, o sea, los judíos, en ese lugar específico, en Mesopotamia, ellos sostienen de que ahí se origina el ser humano, obviamente, ¿verdad? O sea, Adán y Eva. O sea, ahí empiezan a crear toda esa cuestión de Adán y Eva. Que después van a Egipto, y yo me refiero a la civilización del hombre. De Egipto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Así mismo, profe, así mismo. Y incluso se sabe dónde se dieron esas fusiones. En zonas de España, en tal lugar, entonces se origina el hombre tal cosa, o mejor dicho, personas que tienen esas características de esas mezclas. Y eso se descubre, como bien lo dijiste, a través de estudios genéticos. Sí, sí,
de hecho que hubo varias fuentes, pero también, eh, de hecho que el hombre que se origina en África se va expandiendo, pero después se van y se encuentran otra vez. Y todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, viajan hacia el norte, están los arios y todo eso. Los vikingos y compañía, que después se encuentran otra vez y todo eso. Entonces, la tendencia del pensamiento hegeliano, entonces se va expandiéndose de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma al mundo. Bien, esta afirmación hegeliana que todavía sigue vigente. El hombre americano no es propiamente de América, el hombre americano vino a América y no fue precisamente Cristóbal Colón quien fue el primero, ¿verdad? Lo que sí es sabido es que el hombre no se origina en América. Monogenismo o poligenismo. Y adivinen a quién apoya la iglesia. Al monogenismo. El hombre que es uno solo, el hombre que es creado por Dios. Pero vimos vez pasada que también la Biblia misma ya está afirmando otras cuestiones. Los principales, los principios genéticos indican que los humanos modernos comparten un ancestro común relativamente reciente, pero que también muestran variabilidad genética, como estaba mencionando la compañera, que podría respaldar la idea de múltiples orígenes. A pesar de las discusiones, la evidencia genética y fósil generalmente respalda la idea de un origen común en la humanidad. El desarrollo del psiquismo humano. Con el Homo sapiens sapiens, el más actual, la evolución somática se detiene del cuerpo. Una vez que el Homo sapiens sapiens alcanza su forma anatómica actual, la evolución biológica somática experimenta una pausa significativa. Lo de la pausa, yo particularmente sostengo de que no existe tal pausa. Aparentemente existe esa pausa. Yo creo que esto va adelante, como dice el filósofo Bergson. Esta evolución humana no termina, esta creatividad humana no termina, se prolonga. En este momento es como que estamos en pausa porque la estamos viviendo. Y algunos que estamos viviendo, ¿verdad? Posteriormente otros vivirán. Salvo que prolonguemos nuestra vida, ¿verdad? Obviamente. Se inicia el proceso evolutivo del psiquismo humano. A partir de este punto, comienza un proceso evolutivo centrado en el desarrollo del psiquismo humano, que abarca aspectos cognitivos, emocionales y sociales en todos esos ámbitos. La socialización y el desarrollo psíquico del hombre. La interacción social desempeña un papel crucial en el desarrollo del psiquismo humano, incluyendo la adquisición de habilidades sociales, valores y creencias. Eso es radical, ¿eh? Y damos preeminencia en este caso a Vygotsky, pero sin dejar de lado a Piaget. Piaget habla un poco, un tanto del individuo y Vygotsky habla del entorno social. Bueno, de hecho que cada uno basado en su ideología filosófica política. El liberalismo individualista y el socialismo, obviamente, ¿verdad? En cuanto a lo social. La socialización en los hombres acelerada, la socialización, por su poder de reflexión y libertad. La capacidad humana para el desarrollo, para la reflexión y la libertad acelera ese proceso de socialización, permitiendo una adaptación más rápida a entornos cambiantes y una mayor complejidad en las estructuras sociales. La revolución neolítica marca un hito en el desarrollo humano. Con el surgimiento de la agricultura, las primeras civilizaciones y el inicio de la transformación de las sociedades humanas. Razas humanas. A pesar de las diferentes superficialidades entre grupos humanos, la diversidad racial no impide la unidad fundamental de la especie humana, ni el desarrollo compartido del psiquismo. Hay que recordar que cuando el español llegó a América,
Los hombres americanos en ese momento eran pseudohumanos o infrahumanos, hasta que se considera al hombre americano como igual. Bueno, no tanto también, pero la iglesia sí, ese fue un papel importante de la iglesia también, por un lado obviamente, ¿verdad? Después el sometimiento. El proceso de socialización, expresión del desarrollo psíquico humano. La evolución de la socialización refleja el continuo desarrollo del psiquismo humano, manifestando en la complejidad de las instituciones sociales, las normas culturales y las relaciones interpersonales. ¿Hasta dónde y cuándo continuará ese desarrollo psíquico humano? Creo que ya le dejamos a las máquinas eso, a las inteligencias artificiales. Se plantea una pregunta sobre el futuro del desarrollo psíquico humano. Se cuestiona hasta qué punto y durante cuánto tiempo continuará evolucionando y desarrollándose el aspecto psíquico de los seres humanos. Y hay muchas teorías, bastantes teorías. Yo mencioné la de Henry Bergson, el vitalista. Directrices decisivas de la humanidad. Y el hombre en el futuro. Las decisiones y elecciones humanas, influenciadas por el desarrollo psíquico, moldearán el curso futuro de la humanidad y determinarán su destino en el mundo. Y veremos qué pasa realmente. De repente es como que retrocedemos en la humanidad, y mucho. La pandemia misma como nos tuvo. Tema importante para la comprensión del hombre y el puesto en el mundo: el principio antrópico. El principio antrópico es fundamental para comprender la relación entre la existencia humana y las condiciones del universo que permitan la existencia del mismo. El tema de que si el universo luego ha tenido una tendencia a que aparezca el ser humano, o es algo que se fue dando por azar, puro azar. El principio antrópico sugiere que las leyes y constantes del universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la vida y la existencia de los seres, el ser humano, de los seres conscientes como el ser humano. Será admiración ante tantas convergencias, tantas cosas que se van dando, el reconocimiento de las numerosas coincidencias y ajustes precisos en el universo que hacen posible la vida humana, que suscita admiración y asombro hasta hoy en día, en comparación a las otras especies. Como dice Heidegger, el hombre es el único ser que en su ser se interroga a su ser y debe cuidar a los demás seres, debe ser el pastor del ser. Martin Heidegger. Dos formulaciones del principio antrópico. Se distinguen dos formulaciones principales. El principio antrópico: el débil, que simplemente observa la coincidencia, y el fuerte, que sugiere que esta coincidencia implica un diseño o un propósito detrás del universo, que está dando y haciendo las cosas, ¿verdad?, por obra y gracia de ese ser. Y el principio antrópico terminal. Algunos filósofos sugieren que el principio antrópico terminal implica que el propósito último del universo es la existencia de los seres conscientes capaces de contemplar su propia naturaleza y origen. Y será el ser humano este ser último, evolucionado. Hasta ahí ha evolucionado el hombre, o qué más hay. Y hacemos de hecho que un mero estudio de orígenes y desarrollo, no solamente del ser humano, sino de la materia misma y por supuesto de la vida. Pero ¿será que es satisfactoria esta explicación? La mera investigación de los orígenes y el desarrollo del universo y la vida pueden resultar insatisfactoria, de hecho, si no se considera el significado más profundo de nuestra existencia y nuestro lugar en el mundo.
reflexionar un poquitito sobre esto. De hecho que las cuestiones aquí no van a ser acabadas. Estamos en filosofía y estamos para reflexionar sobre nosotros mismos. Y ese justamente era el propósito de este contenido del día. Bien, no le puse muchas gracias. Ahí está. Ahora sí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Bien, dice la subida del ensayo. Y de hecho que está también la tarea del ensayo. Elabora un ensayo, no se ve bien, más o menos ahí. Elabora un ensayo sobre el texto El origen de la tragedia de forma grupal y colaborativa. Favor de 3 carillas como máximo. Y sí, por cuestiones de lectura, ¿verdad? Para que uno pueda dar lectura a eso necesitamos no tan largo. Teniendo en cuenta los siguientes indicadores: la coherencia argumentativa. El ensayo presenta una estructura lógica y coherente en el desarrollo de sus argumentos. Sería entonces un ensayo argumentativo. Profundidad conceptual. El ensayo muestra un nivel de profundidad y comprensión de los conceptos filosóficos. Originalidad y creatividad. El ensayo presenta ideas originales, creativas, en relación con el tema filosófico tratado. Uso adecuado de fuentes y referencias. El ensayo muestra un manejo adecuado de las fuentes y referencias filosóficas utilizadas en el estilo adoptado por nuestra facultad, es el estilo APA. Claridad y estilo de escritura. El ensayo se caracteriza por una redacción clara y precisa. Son cuestiones básicas, de hecho, de todo ensayo. Es un ensayo grupal, como yo decía. Si alguien no quiere hacer de forma grupal, no lo puede hacer individual y envía en su usuario. La pregunta que van a hacerme seguramente va a ser, ¿todos tienen que enviar el ensayo? No hay necesidad, pero eso sí, en el ensayo tiene que estar el nombre de todos, ¿estamos? O sea, integrantes, y entonces de todos los nombres ahí para que yo pueda calificar posteriormente. Fecha de entrega, ahí está el licenciado de nuestra así, Juan Ramón. Fecha de entrega, no tiene fecha de entrega. Ninguno de los trabajos tiene fecha de vencimiento hasta ahora. Podemos decir que las clases culminan el sábado 27, por decir, de abril. Entonces, podemos dar una semana más a eso. Si es el 27 de abril, sería no sé cuánto de mayo. La última fecha de entrega de todos los trabajos. De hecho que son 4 trabajos nomás, 4 trabajitos. Y la mayoría de ellos grupal. Y una ya fue individual desde la vez pasada. Que por cierto que todavía no revisé. Y que por cierto que teníamos que leer y vamos a hacer eso enseguida. Entonces, la idea es de 4 trabajos, 4 trabajitos de 5 puntos como proceso y un trabajo final como examen final. Reitero esto porque ya había dicho, si hay alguna cuestión que no condice con el pensamiento del grupo, el estilo del grupo, puede manifestar en privado o como sea, ¿verdad? Y podemos mejorar, podemos adecuarnos, ¿verdad?, a eso y analizar antes, ¿verdad? Y adecuarnos porque esta es mi propuesta de trabajo y ustedes tendrán también el estilo de forma de trabajar, el estilo de trabajo de ustedes. Entonces podemos adecuarnos, podemos llegar a un convenio, a un acuerdo. Bien, la obra es El origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Ahí está. Y ahí está luego, ¿verdad?, el material. Voy a ver un poquito aquí. Sí, se ve. Entonces esto se puede descargar. Ustedes pueden leer por partes. O si prefieren, toman un capítulo del libro y hacen el ensayo en base a ese capítulo del libro. Ustedes van a elegir. El tema es presentar un ensayo sobre el pensamiento de Nietzsche del texto. O sea, van a leerlo y van a poder realizar el ensayo. Pueden dividirse en partes y hacer un resumen de todo eso. O sea, se reúnen en el sentido virtual y hacen el trabajito así rápidamente. No es complicado, yo creo,
Bueno, no sé, la propuesta está ahí, no sé qué dicen. Es factible. Na- sí, adelante. Sí, no es normal. Seguramente no se abrió todo nomás. Voy a mirar un poco. Voy a mirar, ahora mismo voy a mirar otra vez. Sí, de repente pues no abre todo. Voy recorriendo. Ah, este por ejemplo no es problema. Esto es así nomás luego es. ¿Por qué empieza aquí? Ah, no. Página 4, página 5, página 6. Mira, le falta, che. Sí, perfecto. Y gracias por aclararme. Entonces voy a buscar otra versión que tenga todo. Y voy a colgar en el mismo lugar para que no tengan problemas. De hecho que se puede, ustedes mismos pueden buscar, sí, pueden buscar esto y pueden hacer. Pero yo voy a encargarme de eso. Natalia, adelante. Ujú. No, esto va aparte, es una reflexión aparte que estamos haciendo sobre el texto. Exactamente, sí. Y todo de hecho que va a tener que ver con todo. ¿Por qué? Porque es un todo, pues, sí, entiendo. No hay ningún problema. Bien, otra consultita por ahí. Y dice aquí ver las instrucciones, que es lo mismo. Aquí entonces dice añadir un comentario, no sería este. Aquí está. A la derecha entonces, arriba a la derecha, está el trabajo asignado, añadir o crear tarea. Añadir. Y añadimos el enlace. El enlace del trabajo grupal. Del Drive. Del Drive. Bueno, de hecho que pueden hacerlo en cualquier lugar. Recomiendo Drive para unificar. Pero ustedes pueden hacerlo en un lugar, en internet, pueden hacerlo en OneDrive, en Mega, donde sea, y me pegan el enlace y envían, está ahí. Aquí se pone el enlace y añadir el enlace y ya está. Si les parece mejor hacerlo en Word y enviar el trabajo, no hay ningún problema. También. Era nada más por la practicidad del trabajo colaborativo que van a hacer. O sea, cada uno hace una parte seguramente y bueno, y eso queda así. No hay necesidad de poner el nombre así de que cada uno hizo esa parte, no hay necesidad. El trabajo en sí nomás. Bien, otra preguntita por ahí. Ok, ahí está. Y me voy a la unidad uno, al trabajito que hubo. Ahora una pregunta, concepto de antropología. De hecho que aquí me va a pedir que yo también haga mi concepto, estoy en el rol de alumno, pero vamos a verlo esto de otra forma. ¿Sí? Unidad uno. Bien, escribe tu concepto de antropología filosófica.
12 entregadas, 12 opciones, ¿verdad? Dice Graciela Topacio, dice la antropología filosófica es el estudio sobre el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Y hay que tener en cuenta que la antropología filosófica es el preguntar sobre el ser. La filosofía estudia el ser. Y en este caso la antropología filosófica estudia el ser humano. O sea, ¿qué es el hombre? Va tratando siempre de responder esa interrogante. ¿Qué es el hombre? Bien. Después tenemos la respuesta de Griselda Narváez. Dice, entiendo por la antropología filosófica como la ciencia que estudia de manera global la existencia del hombre en todas sus dimensiones, que se conecta con el mundo exterior para participar de él. Sí, para participar de él y buscar determinar el sentido de su vida. Muy bien. La antropología filosófica es la rama de la filosofía que se dedica al estudio reflexivo y crítico de la naturaleza humana. Claro, es una disciplina interna de la filosofía que se puede sistematizar con los esfuerzos por responder a las preguntas acerca del ser humano. Muy bien. La antropología filosófica busca ofrecer una visión integral o integrada y reflexiva del ser humano en su complejidad y singularidad. Mario dice, la antropología filosófica es la rama de la filosofía que busca reflexionar sobre el ser humano en su totalidad. La antropología filosófica, dice Mario Verón. Hay dos Mario, ¿eh? Sí, mira, hay dos Mario. Es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio reflexivo y crítico del ser humano sobre la perspectiva ontológica, o sea, su ser, en su conocimiento, su epistemología. Y después dice ética y fenomenología. Examina las cuestiones fundamentales relacionadas con la naturaleza, la existencia de la libertad, la existencia, la libertad, la cultura, la sociedad, muy linda definición, ¿verdad? Su moral. Dice la antropología, dice María Isabel Amarilla, la antropología filosófica se puede conceptualizar como una serie de manifestaciones que atestiguan la presencia del hombre, esencialmente aquellas manifestaciones que entrañan un cierto enigma o paradoja, como el fenómeno del conocimiento científico, o sea, la epistemología, de los juicios de valor, de la libertad, de la comunicación. Excelente. La antropología filosófica, dice Natalia, es un tipo peculiar de indagación sobre el ser humano que con valor transcultural emerge como una subdisciplina interna de la filosofía que procura sistematizar los esfuerzos por responder la pregunta acerca de cómo es el ser humano, de qué es el ser humano. En ella el nivel de autoconciencia se alcanza dicha, de hecho, ¿verdad?, el mismo sobre sí mismo. Bien, y hay más. De Olga, la antropología filosófica es una subdisciplina interna de la filosofía que procura sistematizar los esfuerzos por responder la interrogante. Interrogantes acerca de qué es el ser humano no es una mera forma intelectual de acercamiento al ser humano, sino que es un pensamiento sobre el ser humano por excelencia, en donde el ser humano es sujeto y objeto al mismo tiempo. Muy bien. Shirley Vega dice, la antropología filosófica es una disciplina que nos ayuda a comprender la esencia del ser humano, o sea, qué es el hombre. Muy bien. Y voy a leer algunos comentarios de las respuestas. Vamos a escuchar la respuesta a Natalia, por ejemplo. Dice, Mario le responde, muy interesante tu concepto. Así que se tomó ya la atribución de tutearle a la compañera. Compañera, tu esfuerzo, tu concepto, se nota el concepto destacando de su énfasis en la importancia transcultural. Importante. Sí. De la antropología filosófica y su función como subdisciplina que busca sistematizar la comprensión del ser humano desde diversas perspectivas. Y dice Yamila, concuerdo contigo, compañera.
en la importancia transcultural de la antropología filosófica, en el cual se encarga el estudio filosófico del hombre, específicamente en su origen por naturaleza, para así determinar la finalidad de su existencia. Bien, ahí tenemos dos comentarios a la compañera, a dicha compañera. Bueno, vamos a ver otra respuesta por acá. Al concepto de Griselda dice: exacto, se trata de responder al hombre como buscar, intentar conectar con el mundo, claro. Y dice María Isabel Amarilla: así es, busca las respuestas a las experiencias que vive el hombre para encontrar motivación en su proyección continua. Muy bien. Creo que es suficiente. El trabajo se está haciendo. No se ha terminado aún, o sea, no todos todavía terminaron. De hecho, ¿verdad? Voy a hacer una última captura de pantalla que sirve como evidencia. Muy bien, correcto. Y lo voy a enviar al grupo. De hecho, ok, ¿alguna pregunta? Ya detengo